Hola, mi nombre es María Fernanda Ortiz. Hoy les voy a estar hablando de la controversia que se dio entre Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la fecundación in vitro. Para esto vamos a estar tocando algunos puntos bastante importantes. El primero de ellos van a ser los argumentos preliminares que dio el Estado de Costa Rica. Hay tres que fueron los más destacados. Vamos a empezar con que el Estado anunció a la Corte Interamericana que las víctimas no agotaron los recursos internos para poder llevar a cabo el juicio ante la Corte, porque si no agotas tú los recursos internos que hay en tu país para poder llegar hasta la Corte, no te van a poder aceptar el caso. Lo que estuvo alegando el Estado es que las víctimas ni siquiera interpusieron un amparo, en el cual la Corte respondió que no podían agotarse ese recurso, ya que el mismo Estado había declarado inconstitucional la fecundación in vitro en su país. El Estado también lo que hizo fue alegar que la petición de las víctimas fue presentada de manera extemporánea. Esto se refirió directamente hacia dos personas, Karen Espinosa y Héctor Jiménez. Ellos lo que habían considerado es que se habían dado cuenta un año después de que ellos eran infértiles, a lo que la Corte respondió que el factor de que ellos supieran un año antes, un año después o en el momento que ellos supieran no interfería para nada en el caso de esta Corte. Lo tercero que alegó el Estado fue la incompetencia de la Corte ante este juicio para interponer hechos nuevos no incluidos en los hechos de una demanda. Lo que hizo el Estado fue mencionar que tanto ellos como la Corte han dañado a las víctimas con el hecho de que los han expuesto ante los medios de comunicación. Por lo tanto, lo que hicieron fue solicitar a la Corte que esto que se hicieran inadmisibles las peticiones de las víctimas relacionadas con hechos no incluidos en la demanda presentada. También el Estado lo que hizo solicitar que no se tomaran en cuenta las pruebas psicológicas que se le habían hecho a las víctimas, ya que el hecho de que ellos fueran infértiles no tenía nada que ver con el estado o el procedimiento de fecundación in vitro. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es definir las técnicas de reproducción asistida y la fecundación in vitro. Las técnicas de reproducción asistida son tratamientos médicos que ayudan a parejas infértiles poder lograr un embarazo. Estos incluyen la manipulación de ovocitos, de espermatozoides, embriones o cualquier otro para llevar a cabo el embarazo. La fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida. Lo que se hace en este procedimiento es que se toma el óvulo de la mujer, el cual es removido de sus ovarios. Estos óvulos son fertilizados con un espermatozoide. Lo que hacen es con una aguja muy pequeña insertarlos. Obviamente por ser un procedimiento tan delicado se lleva a cabo en un laboratorio. Una vez que el óvulo está fertilizado, se coloca dentro del útero de la mujer para ver si en efecto la mujer puede continuar o no con el embarazo. A partir de esto se toman en cuenta 12 días de la transferencia embrionaria para ver si en efecto la mujer quedó o no embarazada. Ahora vamos a ver la posición que tenía Costa Rica frente a la fecundación in vitro. Ellos tenían una posición negativa frente a esta situación, ya que ellos el 15 de marzo del 2000 la declararon inconstitucional. Ellos alegaron que tenían que proteger el derecho a la vida, diciendo que la persona era jurídicamente defendible en el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unían. Todo esto lo llevan a cabo diciendo un largo argumento sobre en qué momento la persona puede ser defendida jurídicamente o que sea sujeta de derechos. También voy a explicar de manera global la situación de las víctimas. Todas estas víctimas eran parejas que querían ser sujetos a una fecundación in vitro. Claramente todas ellas eran infértiles, unas por causas de accidentes, otras pues biológicamente así nacieron o por enfermedades que tuvieran. Algunos de ellos lo que hicieron una vez que Costa Rica declaró inconstitucional esta técnica
fue salir del país, países como Colombia, Panamá o España, para poderse seguir practicando su fecundación in vitro. Algunos lo lograron, otros no, otros se quedaron sin esperanza alguna de poder lograrlo, ya que no tenían la solvencia económica para ellos poder salir del país. Unos incluso lograron adoptar a niños. Hubo una pareja que logró tener a su hijo naturalmente, pero la mayoría de las parejas terminaron divorciadas. Ahora, ¿en qué momento se da la concepción natural y la fecundación in vitro? La concepción natural claramente se da en el momento en que el óvulo se une con el espermatozoide sin ninguna intervención, ninguna manipulación. En cambio, la fecundación in vitro es necesario que haya una intervención médica, ya sea que la mujer consuma hormonas, el hombre también puede consumir hormonas. Como se había mencionado, se le inyecta el espermatozoide al óvulo para que éste pueda fecundado y así se logre la concepción de manera artificial. Vamos a explicar la diferencia entre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Universal de Derechos Humanos, el Sistema Europeo de Derechos Humanos y el Sistema Africano de Derechos Humanos. Todo esto lo vamos a explicar respecto a la protección de la vida que cada uno de ellos tiene. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que vamos a encontrar es el artículo primero del proyecto sometido por el Comité Jurídico, en el cual expresan sobre el derecho a la vida, que toda persona tiene este derecho, inclusive los que están por nacer, así también como los incurables, dementes y débiles mentales. Al principio mencionaban que se podía dar una pena capital, o sea, quitarle la vida a una persona en caso de que hubieran cometido un delito muy grave, pero pues después esto claramente evolucionó, se erradicó completamente esa parte y lo que quedó es que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Ellos no ofrecen una respuesta definitiva, ya que en algunos países permiten las excepciones a la penalización del aborto. Ahora, claramente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenemos como derecho humano el derecho a la vida. Ellos también están en una respuesta no definitiva por lo mismo de que la penalización del aborto. Algunas son por violaciones, otras por incesto, incluso otras en otros países se permite simplemente porque la mujer lo decida. En la Declaración Universal mencionan que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. En el Sistema Europeo de Derechos Humanos tenemos el derecho a que toda persona está protegida por la ley. Esto en su derecho a la vida. Hay que aclarar que ellos mencionan que un feto no es partícipe de esto, ya que el feto está unido a la mujer y no permiten que tenga un carácter de mayor importancia que la misma mujer. En el Sistema Africano de Derechos Humanos, en el artículo 4 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, señala que los seres humanos son inviolables. Todo ser humano tendrá respeto a la vida y a la integridad de su persona. Ellos toman en cuenta que la vida nace a partir de la concepción. ¿Cuál es la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y qué medidas debe de tomar Costa Rica? Se le imponen varias medidas a Costa Rica para reparar el daño de las víctimas. Ellos le piden a Costa Rica que se abra de nuevo la posibilidad de fecundación in vitro para los costarricenses, atención psicológica a las víctimas que así lo pidan por un periodo máximo de 4 años, totalmente gratuito. También se le señala que la Caja Costarricense de Seguro Social, esto es algo así como el IMSS en Costa Rica, deberá incluir y tener disponible la fecundación in vitro. Va a imponer una sentencia monetaria de $5,000 a cada persona que está mencionada en una lista, $20,000 por concepto de daño inmaterial debido a los sufrimientos que habían ocasionado a las víctimas y $10,000 por concepto de costas y gastos a favor del representante Gerardo Trejos, $2,000 por el mismo concepto al representante de May,
$3,000 por el mismo concepto al representante Molina. Un poco de datos extra: Costa Rica fue demandada ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en el 2011. En el 2012 es cuando la comisión dicta restablecer la fecundación in vitro en Costa Rica. En 2015 se firma un decreto en donde la fecundación in vitro va a volver a estar legalizada en el país, y en febrero del 2016 anulan dicho decreto, por lo que en marzo de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es que rectifican el decreto y exigen la aplicación de la fecundación in vitro en Costa Rica.